Bueno, esta charla es un poco una continuación de la charla que ha hecho Petra sobre qué es normal y qué no es normal en la infancia, ¿no? Y cuándo preocuparse. Entonces, la charla la he dividido en tres partes. La primera parte voy a hablar un poquito de qué es la adolescencia y qué cambios cerebrales ocurren. La segunda parte, que yo creo que es la más importante, voy a hablar de qué es normal y qué es patológico y qué estaría entre medias, ¿no? O sea, qué señales de alarma o de riesgo debemos atender. Y la última parte daré algunas pinceladas de manejo parental con hijos adolescentes. Bueno, la adolescencia, la palabra adolescencia viene del verbo latino adolescere, que significa crecer o desarrollarse. Cada vez hay más consenso entre los autores de que es una etapa que dura pues hasta entrada a la veintena, y digamos que la adolescencia sería el proceso mental, psicológico y social, ¿no? de hacerse adulto, de dejar de ser niño y entrar, digamos, en el deseado y temido mundo de los adultos. La pubertad sería como los cambios físicos, que ahí no voy a entrar, ¿vale? Y la adolescencia la parte más psicológica. Es un proceso universal de cambio que ocurre en todas las culturas, en todos los momentos históricos, pero se manifiesta con muchas particularidades en función de la cultura y del momento histórico. De hecho, los adolescentes de hoy en día pues no se comportan igual que los adolescentes de hace 50 años, ni se comportan igual que de los adolescentes de otros países. De manera muy básica voy a hablar un poquito de los cambios cerebrales en la adolescencia, porque esto nos va a permitir entender muchas de las cosas que pasan. Principalmente os quiero hablar del sistema límbico, que es lo que está aquí en rojo, que es una parte del sistema del encéfalo, ¿no? Es una parte bastante primitiva en el sentido que la compartimos con todos los mamíferos y los animales sociales, y es la que se encarga de las emociones, de animarnos a explorar nuevos ambientes, a tomar riesgos, a explorar la sexualidad, ¿vale? Y como veis, esta parte de los adolescentes pues es una parte que está hiperreactiva, que se activa con mucha facilidad y muchas veces también se activa por las hormonas que ocurren durante la adolescencia. Y luego también os quería hablar de la corteza prefrontal, que es lo que está pues detrás de la frente, que es la que se encarga de las llamadas funciones ejecutivas, que esto de manera contraria al sistema límbico es algo que solo se da, digamos, en los seres humanos, en primates superiores o en animales muy inteligentes, ¿no? Es lo que nos hace más humanos. Entonces, las funciones ejecutivas serían lo que nos permite tomar decisiones, el razonamiento abstracto, la conducta social, la famosa regulación emocional y la inhibición de impulsos y de agresividad y demás. La corteza cerebral es la parte del cerebro, o sea, la corteza prefrontal es la parte que más tarda en desarrollarse y no termina de madurar hasta los 24 o 25 años. Entonces, esto nos permite entender por qué los adolescentes son como son. Los adolescentes son más impulsivos, más pasionales, y esto en parte pues, es debido a cómo se está reestructurando su cerebro. Bueno, ¿qué es patológico y qué es normal en la adolescencia? Pues yo quiero empezar diciendo que para conseguir una estabilización de la personalidad y de la identidad propia del adulto es necesario un periodo de crisis y de inestabilidad. Y eso es la adolescencia. La adolescencia, por definición, es una época de muchos cambios y es muy difícil establecer dónde está la línea que separa lo patológico de lo normal. Quiero recalcar que esta línea, donde se pone, no es algo objetivo donde ponemos la línea, depende de factores macro, por así decirlo, de factores socioeconómicos, políticos, históricos y culturales, depende de factores micro, de la historia de cada familia, de qué tolera y qué no tolera cada familia. Y bueno, desde la salud mental, los profesionales en lo que más nos vamos a fijar es en la afectación global del funcionamiento del adolescente. Es decir, vamos a considerar patológico aquellas conductas que por la conducta en sí mismo, por la intensidad, por la duración, por la frecuencia o por lo que sea, afectan el funcionamiento del adolescente, ya sea en el ámbito familiar, en las relaciones con sus padres, con sus hermanos, en el ámbito social, las relaciones con compañeros, en el ámbito académico, de ocio, legal, ¿vale? Entonces, yo creo que es útil pensar en términos de un continuo entre la normalidad y la patología, ¿vale? Y entre medias estarían las señales de riesgo o de alarma que habría que vigilar. Voy a empezar exponiendo qué es normal durante la adolescencia. Todos estos cambios, ahora los iré contando brevemente, todos estos cambios son los cambios psicológicos normales durante la adolescencia. El primero y uno de los más importantes, ¿no?, sería la búsqueda de identidad, y esto va muy de la mano de la tendencia grupal. Los adolescentes necesitan formar su identidad, para eso necesitan conocerse a sí mismos, saber quiénes son, ¿no? Y igual que durante la infancia la familia ejerce una gran influencia en los valores que transmite, la forma de educar,
pues en la adolescencia quizás influyen más el grupo de amigos. Entonces, ¿qué es normal durante la adolescencia? Pues es normal que el adolescente tenga deseos de conocerse a sí mismo, que reclame una intimidad y una privacidad y espacios en los que no participen los padres. Es normal que la identidad sea muy cambiante y que a veces se identifiquen con grupos diversos de amigos, que cada día piensen una cosa, que se adhieran a modas diferentes. Es normal que haya cierto reto y oposición a los padres, pero también manteniendo el vínculo con los padres, ¿no? ¿Qué no es normal? ¿O qué señales serían? Esto, primero estoy hablando de las señales de riesgo, ¿vale? Luego dedicaré un apartado a hablar de claras patologías en la adolescencia. Pues sería una señal de riesgo la no adolescencia, es decir, adolescentes que se comportan o como niños y les cuesta separarse de los padres y tienen un comportamiento demasiado infantil, o como adultos, ¿no? Entonces están totalmente desvinculados de los padres o tratan de cuidarles. Entonces eso serían señales a las que atender. También sería una señal de riesgo el que el adolescente no encaje con ningún grupo de iguales, ya sea porque no tiene ningún interés, ya sea porque se pone suspicaz o desconfiado con los iguales, ya sea porque es excesivamente ansioso a la hora de relacionarse o porque se mete en relaciones de maltrato. Entonces eso habría que atenderlo. Y también habría que atender cuando el grupo de iguales interfiere en el funcionamiento saludable, digamos, ¿no? del adolescente y le mete pues, en conductas delictivas o en vez de relacionarse de manera saludable, pues se relacionan compitiendo a ver quién tiene más síntomas, quién es más depresivo, quién se corta más, quién come peor, ¿no? Bueno, todo esto, la necesidad de intelectualizar, de fantasear, las crisis religiosas o espirituales y la actividad social reivindicativa son cambios de la adolescencia que ocurren gracias al desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de abstracción, ¿no? Entonces los adolescentes, digamos que es normal que hagan cierto repliegue interno para pues cuestionarse todos los valores que se les han ido transmitiendo, y es normal que quieran retarlos de alguna manera, tanto los valores familiares como los valores sociales. ¿Qué serían señales de riesgo? Pues una señal de riesgo es un adolescente que no tiene ningún tipo de interés, de pasión, de imaginación, un adolescente que es demasiado rígido y que actúa siempre igual, es incapaz de cuestionarse nada, ¿no? Ya sea porque le da culpa, ya sea porque teme dañar a sus padres o cuestionarles, ya sea porque es muy rígido, ¿no? Eso serían señales de riesgo. O cuando, bueno, pues cuando este cuestionamiento va más allá de lo que está permitido, ¿no? A nivel legal, evidentemente. Bueno, la desubicación temporal. El paso del tiempo para los niños y los adolescentes es muy distinto al paso del tiempo para los adultos. Entonces, esto hace que los adolescentes muchas veces tengan como una sensación como de mucha urgencia, de mucha impaciencia y que les cueste mucho, bueno, también a los niños, ¿no? Posponer el placer, posponer los refuerzos. Es normal que los adolescentes piensen más a corto plazo que a largo plazo y que a veces esta urgencia pues es paradójico, pero a veces se alterna con periodos como de apatía, de desgana y de desinterés. Eso es lo normal. ¿Qué señales habría de riesgo? Pues los extremos, ¿no? Que esa apatía sea una cosa generalizada y que el adolescente no tenga ninguna motivación en la vida, o que la impulsividad sea dañina para uno mismo o para los demás. O también un adolescente que sea incapaz de proyectarse en el futuro y de imaginarse cosas que le gustarían de su futuro. Bueno, como venimos intuyendo, los adolescentes son muy contradictorios en su manera de actuar, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, es normal que esto sea así, que la identidad sea cambiante. Y las señales de riesgo serían pues que sea tan cambiante que genera una impulsividad excesiva y un descontrol conductual, o que el extremo opuesto, que sería demasiada rigidez, incapacidad para adaptarse a los cambios. Otro gran tema de la adolescencia es el desarrollo de la sexualidad. Digamos que la sexualidad, primero, el desarrollo es el interés por el propio cuerpo y por la sexualidad propia, y luego poco a poco el interés por la sexualidad y el cuerpo de los demás. Durante esta etapa cambia mucho el cuerpo y es normal que haya inseguridades, complejos y descontento con el cuerpo. A veces tenemos adolescentes que de cabeza son adolescentes y de cuerpo son niños, o al revés, y esto a veces causa dificultades para irse ajustando y adaptando. Es normal que quieran probar distintas modas, distintas formas de estética y de mostrarse, y es normal también que se cuestionen su identidad sexual o de género y su orientación sexual, y que exploren en esos ámbitos. ¿Qué no es normal? Pues que se pongan en riesgo de manera desinhibida, por ejemplo con las conductas sexualizadas, o los problemas de la alimentación, de los que voy a hablar más adelante, o cuando temas relacionados con la orientación o la identidad sexual generan no solo un poco de confusión y de dudas y exploración, sino un profundo malestar, ¿no? Síntomas depresivos, ideas de suicidio, maltrato, etc. La tarea nuclear de los adolescentes sería la separación progresiva de los padres.
esto es algo que cuesta mucho, ¿no? Tanto a los padres como a los hijos. Digamos que el adolescente tiene que pasar de la dependencia del niño a la interdependencia del adulto. Pongo interdependencia porque a mí el término independencia no me gusta, parece que lleva a error, ¿no? Un adulto sano es un adulto que depende de muchas otras personas y de muchas cosas, no es un adulto que no depende de nada. Y entre medias estaría lo que llamamos la pseudo-independencia del adolescente. Digo pseudo-independencia porque parecen independientes, pero no lo son. Dependen emocionalmente, logísticamente, económicamente de sus progenitores. Entonces, ¿qué es normal? Pues que los adolescentes a veces se muestran en los extremos. A veces quieren ser muy independientes y pasan de sus padres y se avergüenzan, y otras veces se ponen regresivos y quieren mimos y quieren ser cuidados. Es normal que desidealicen a los padres y que les cuestionen y les reten, y es normal que quieran asumir mayor autonomía. ¿Qué no sería normal? Pues los extremos de nuevo, ¿vale? Conductas excesivamente infantilizadas, adolescentes que somatizan, que no se quieren enfrentar a las demandas, ¿no? del momento evolutivo, que no desean ninguna privacidad con respecto a sus padres, o lo contrario, que serían adolescentes que se comportan de manera adultizada, ya sea porque tratan de cuidar a sus padres y de ser como sus psicólogos o sus consejeros, o porque van a su bola, ¿no? Y no consideran para nada la influencia de los padres. Y por último, como también veníamos intuyendo, durante la adolescencia se dan múltiples fluctuaciones en el humor y en el ánimo. Es normal la inestabilidad y los cambios de humor, y hay que aprender a tolerarlos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un batiburrillo emocional importante, y tienen que aprender a tolerarlos tanto los padres como los hijos. ¿Qué sería de riesgo? Bueno, pues ahora voy a hablar un poquito más de esto, que sería cuando todo esto interfiere en el desarrollo saludable del adolescente, o cuando se estanca en un estado único negativo. ¿Cómo voy de tiempo? Si, por ejemplo, un adolescente que esté... 12 minutos. Sí. Vale, que un adolescente que se quede como instaurado en un estado de irritabilidad constante y no tenga momentos, ¿no? de estar a gusto y de poder conectar con otras cosas. Voy a hablar ahora de los trastornos mentales más frecuentes en la adolescencia, y de algunas señales que sí que serían como ya estaríamos como entrando en el terreno de lo patológico y cuándo habría que pedir ayuda a profesionales. He metido dentro de la misma etiqueta los trastornos emocionales, donde estarían todos los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Igual que digo que es normal la ansiedad, el enfado, la rabia, y hay que aprender a tolerarlo, no es normal cuando esto llega a un extremo. Es decir, no es normal cuando la tristeza se convierte en apatía total, en incapacidad para el disfrute, en desesperanza, en irritabilidad constante, en alteraciones del sueño o del apetito, en ideas de muerte. Eso ya empieza a ser un problema depresivo, ¿no? O cuando la ansiedad normal de la vida se convierte en ataques de pánico constantes y sobre todo en conductas de evitación, ¿no? No salir de casa, no poder relacionarse, no poder hacer exámenes, o también en la línea de las somatizaciones. En estos casos habría que consultar. También el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, estoy hablando principalmente de anorexia y bulimia, pero también trastornos por atracón. Pues como hemos dicho, sí que es normal ciertos complejos e inseguridades con el cuerpo, pero no es normal que un adolescente tenga cambios drásticos en el peso, que pierda la menstruación, en el caso de las chicas, que hagan dietas muy estrictas, que empiecen a descargarse aplicaciones para ver cuántas calorías tiene cada alimento, que se estén pesando todo el día mirando en el espejo, comprobando el cuerpo. No es normal que hagan un ejercicio físico excesivo o que utilicen laxantes. Evidentemente, los vómitos después de las comidas o los atracones suelen ocurrir a escondidas, pero si los padres están atentos, pues yo creo que puede ser más o menos fácil de identificar, ¿no? Porque pues dejan restos. Y también cuando los adolescentes empiezan a tener conductas extrañas con la comida, ¿no? De que nunca tiene hambre, todo le sienta mal, esconden comida, evitan comer acompañados, pues todo esto serían señales de riesgo. Y pongo aquí ojo porque a veces se camuflan, porque bueno, yo creo que hace años los adolescentes, ¿no? Con problemas, la línea de anorexia y bulimia, sí que admitían que querían adelgazar y que se veían mal, y cada vez menos, porque yo creo que con acceso a internet pues leen los criterios diagnósticos y muchas veces intentan contarnos, ¿no? Pues como que no, que simplemente que son real fooders, que son veganos, que quieren llevar un estilo de vida saludable, pero bueno, aquí cuenta más, digamos, la observación que el discurso. También estarían todos los problemas de conducta, los trastornos oposicionistas, disociales, ¿no? Como hemos dicho, sí que es normal que los adolescentes reten a los adultos y se enfaden, pero no es normal cuando esto se transforma en agresiones graves, ¿no? Verbales o físicas contra el entorno, en conductas ilegales o delictivas, en daños contra la propiedad, es decir, adolescentes que se escapan de casa, les echan del instituto, tienen problemas con la policía, pues esto ya no es normal. Bueno, el tema de las adicciones, como ya han hablado mis compañeros, pues lo paso un poco por encima, ¿vale? Es decir, que la regulación en el uso de tecnología tiene que venir siempre de manera externa, es decir, si los adultos no nos regulamos a nosotros mismos, no podemos esperar que los adolescentes se autorregulen, ¿vale?
Y bueno, aunque no son diagnósticos como tal, quería dedicarme un poquito a hablar de autolesiones y conducta suicida. Las autolesiones no son un diagnóstico, es necesario valorar la gravedad que tienen, ¿vale? Porque hay niveles muy distintos de gravedad, depende cuánto tiempo, con qué frecuencia las hagan, de qué intensidad, cuánto lleven haciéndolo, y nosotros los clínicos vamos a valorar siempre si se dan o no con otra psicopatología, es decir, con algún otro trastorno mental. Las autolesiones en la gran mayoría de las ocasiones no están asociadas, o sea, no tienen intencionalidad suicida, que esto a veces se confunde, la mayoría de las veces lo que buscan es o reducir la ansiedad, es una forma de desviar la ansiedad o el sufrimiento psíquico a un sufrimiento en el cuerpo. A veces son formas de autocastigo en adolescentes que son muy hiperexigentes o son formas como de sentir algo en adolescentes que están muy desconectados y muy apáticos. Entonces, bueno, esto es de riesgo, se está dando... También yo creo que hay una parte que en cierto modo es moda, y es copiar a compañeros. Pues de alguna manera tiene que ver con la estética. Yo cada vez me encuentro más adolescentes que me dicen que les gusta como ver la herida, igual que en otros momentos por los piercing o los tatuajes también son heridas al cuerpo, ¿no? De alguna manera. Esperemos que no llegue a ser tan popular en ese sentido, pero bueno, que hay que valorar que dentro de las autolesiones hay un saco muy grande y habría que valorar pues realmente cuál es la gravedad. Y con la conducta suicida lo mismo, no es un diagnóstico como tal. Puede ser grave, evidentemente, ¿vale? Y yo creo que siempre hay que vigilar y atender estos síntomas. A mí no me gusta cuando se habla de llamadas de atención con conducta suicida, primero porque pues un adolescente sano necesita llamar la atención del entorno, ¿no? Y lo raro sería que no quisiera llamar la atención de nadie. Y segundo porque si para llamar la atención tiene que hacer esto, pues mal vamos, es decir, habrá que buscar otras estrategias menos dañinas para llamar la atención. Yo creo que siempre hay que atender esto, pero aunque suene un poco paradójico, hay que atenderlo, pero no necesariamente alarmarse. ¿Por qué? Porque es un continuo. Es decir, que dentro de la conducta suicida hay también grados. Imagino que hablará ahora la compañera, ¿no? Pero no es lo mismo ideación suicida. Dentro de la ideación suicida, si yo preguntas aquí que quién ha tenido ganas de morirse en un momento de desesperación, seguramente la mayoría levantaríamos la mano, y eso no significa que haya un riesgo inminente. Entonces, hay que valorar, ¿no? Pues si son ideas pasivas de muerte, si son ideas activas de suicidio, si hay planificación, si no. Dentro de los intentos de suicidio hay que valorar pues, la letalidad, la planificación, las posibilidades de rescatabilidad, la agresividad del método, hay que valorar un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este caso sí que sería señal de pedir ayuda o valoración de profesionales. Y nada, ya por terminar, algunas pautas de manejo, pues que lo han comentado muchos compañeros, para los padres, ¿no? Es importante dar ejemplo. El malestar emocional no hay que castigarlo ni negarlo, hay que tolerarlo, primero nosotros y luego el de nuestros hijos, y respetarlo. Cuando digo respetarlo es no tratar de que el otro no se sienta mal, ¿no? Sino pues, tolerar que se siente mal, tratar de buscar posibles soluciones o cosas que le ayuden a sentirse mejor. También poner límites, pero priorizando, es decir, como decía Margarita, hay que distinguir cuáles son las líneas rojas innegociables, y en la adolescencia es muy importante pues negociar con ellos los límites, ¿no? Pues a lo mejor en mi casa no se puede pegar, pero bueno, a qué hora llegas o cómo tienes la habitación lo podemos negociar. Favorecer la autonomía, y bueno, que las distintas fuentes de autoridad, padre, madre, abuelos, profesores, profesionales, tiren un poco en la misma dirección, ¿no? Que muchas veces decimos que es mejor equivocarse juntos a que cada uno tire para un lado y al final mandemos un mensaje confuso a los adolescentes. También deciros que la buena relación, tanto en la infancia como en la adolescencia, es un factor protector de psicopatología, ¿vale? Y bueno, pues más o menos eso ya estaría, ¿no? Mucha paciencia, el conflicto es real porque estamos tratando de ayudar a nuestros hijos que dependen de nosotros y que amamos a hacerse independientes de nosotros, y esto pues es bonito pero también doloroso. Y nada, pues si queréis alguna recomendación de libros para padres de adolescencia, pues estos, y ya estaría.